¿Crees que los audiolibros son más accesibles a la literatura para quienes no acostumbramos a leer? Sí. Si no puedes leer, oye audiolibros, pero el audiolibro tiene el problema de que está interpretado por otra persona. Es como en menor medida, claro, como las películas, las adaptaciones cinematográficas. Cuando yo leo un libro, las voces las voy inventando yo. Yo soy el director de mi propia película. Yo me imagino las voces de cada uno de los personajes, además de la voz del narrador. Y si el narrador es narrador omnisciente, me imagino una voz distinta que si el narrador es uno de los protas. Eh, Me imagino todo lo que cuenta solamente con palabras el libro. En el momento en que pasas al audiolibro, estás oyendo la voz de una persona. Y eso condiciona el tipo de imágenes mentales que te vas a crear del libro. Obviamente, si no hay de otra, es una opción, no queda de otra. Pero yo prefiero leer el libro, la verdad. Es que es la máquina del tiempo, es una nave espacial, es un barco, es todo, y todo lo haces tú en tu cabeza, a partir de simplemente las palabras puestas en blanco y negro en la página, y eso tiene un nivel de magia que pierdes con cualquier otra cosa, ¿no? Y si no caemos en aquello, yo me acuerdo aquella vez que un profesor de literatura en la UNAM, en la universidad, preguntó quién había leído El Quijote y alguien levantó la mano y preguntó si vimos el musical de Man of La Mancha, ¿vale? ¿Qué creen? No valía.